A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si la justicia, en vez de ser un derecho sagrado, fuera un servicio más? Algo que se puede comprar y vender. Bueno, en este análisis vamos a explorar justo eso, el argumento económico bastante provocador de Bruce L. Benson para privatizar los sistemas de justicia. Es una idea que, la verdad, le da la vuelta a casi todo lo que solemos pensar sobre el rol del Estado. No racionarás la justicia. Esta frase del juez Learned Hand resume perfectamente la visión idealista que casi todos tenemos, ¿no? La justicia como algo sagrado, infinito, al alcance de todos sin importar cuánto cueste. Y bueno, es una aspiración noble, sin duda alguna. Pero aquí es donde el argumento da un giro de 180 grados. Porque, a ver, la justicia no es mágica. Consume recursos que son limitados. Tiempo, dinero, personal. Y en economía, cuando algo es escaso, se tiene que asignar de alguna manera. O sea, se tiene que racionar. Así que la verdadera pregunta, según esta perspectiva, no es si se raciona la justicia, sino cómo lo estamos haciendo ahora mismo. Ok, entonces arranquemos con el problema. El argumento central aquí es que el sistema público ya raciona la justicia. El detalle es que lo hace de formas que no siempre vemos y que, según se plantea, son bastante ineficientes. Vamos a ver exactamente a qué se refiere. Y aquí está la clave de todo el asunto. Como el sistema público no usa el precio para decidir qué caso atender, tiene que usar otros métodos. ¿Y cuál es el problema con eso? Pues que esos métodos, como las largas esperas o la burocracia, no necesariamente dirigen los recursos, el tiempo de los jueces, la atención de la policía, a los casos que la gente considera más importantes. Y para que veamos esto en acción, ojo a este dato que presenta la fuente. En 1978, el 91% de los casos civiles federales se cerraron sin llegar a juicio. Y no es que de repente todos se pusieran de acuerdo. Esto es, en la práctica, una forma de racionamiento. El sistema se deshace de los casos que son muy largos, muy complejos o que considera débiles para poder seguir funcionando. Entonces, ¿cómo se hace este racionamiento? Bueno, de varias formas. Primero, por la espera. Los juzgados están tan llenos que básicamente solo quienes pueden darse el lujo de esperar años llegan a juicio. Luego están las negociaciones de culpabilidad, donde los fiscales prefieren cerrar un caso rápido, aunque sea con una pena menor, para mejorar sus números. Y finalmente, la selección de casos por parte de la policía, que lógicamente se enfocan los que son más fáciles de resolver para mostrar resultados. Bien, ya vimos el diagnóstico del problema. Ahora, ¿cuál es la solución que se propone? Pues es bastante radical, la verdad. Aplicar los principios del mercado a la ley. A ver de qué se trata esto. La idea de fondo es un concepto económico bastante conocido, la asignación de mercado. Puesto en palabras sencillas, es que los recursos que son escasos vayan a donde son más valorados. ¿Y cómo se mide ese valor? Pues por la disposición a pagar. La teoría dice que este sistema es mucho más eficiente para dirigir recursos que, por ejemplo, hacer que la gente espere en una fila interminable. Ok, suena interesante en la teoría, pero ¿esto funciona en el mundo real? Bueno, el material que analizamos presenta varios ejemplos del sector privado para argumentar que sí, que este enfoque tiene beneficios tangibles. Y el primer ejemplo es uno bastante llamativo, la policía ferroviaria privada. Resulta que estas fuerzas de seguridad, según se explica, tienen un historial de efectividad que se califica como notable. Y aquí viene el dato duro, el que realmente impacta. Estamos hablando de una tasa de condenas de casi el 98%, una cifra que según la fuente es muchísimo más alta que la de la policía pública. La pregunta es obvia, ¿cómo lo hacían? Pues la respuesta, según este análisis, se resume en una sola palabra: especialización. Como se dedicaban exclusivamente a delitos en los ferrocarriles, desarrollaron una experiencia y un conocimiento, una pericia, que era prácticamente imposible de alcanzar para una fuerza policial que tiene que ocuparse de todo tipo de crímenes. Pero el argumento no se queda solo en la eficiencia para resolver crímenes. Hay otro punto clave, el efecto disuasorio. O sea, la idea de que la protección privada no solo reacciona al delito, sino que puede llegar a prevenirlo. Y para ilustrar esto, la fuente cita un caso muy conocido y, hay que decirlo, controversial, el de Kennesaw en Georgia. En 1982, esta ciudad pasó una ley que obligaba a cada jefe de familia a tener un arma. El resultado que se reporta, una caída del 74.4% en los delitos graves, una cifra impresionante. Si lo vemos más a detalle, los números son aún más claros. Por ejemplo, los robos a casas pasaron de 55 el año antes de la ley a solo 19 el año después. La caída fue drástica.
Y miren este dato, que es quizás el más fuerte de todos. Las violaciones pasaron de 3 a 0. El argumento aquí es que la simple percepción de que la gente estaba preparada para defenderse creó un efecto disuasorio enorme. Y ojo, que el tema de la eficiencia no es solo para la policía, el mismo argumento se aplica a los tribunales. Pensemos en una disputa comercial. En el sistema público podría costar más de $25,000 por lado y tardar años. En cambio, a través de un mini juicio privado, un caso similar se resolvió en día y medio, por solo $4,500 para cada uno. La diferencia es abismal. Ok, con todos estos ejemplos, ¿qué nos está diciendo el autor? ¿Que hay que eliminar la justicia pública y ya? No tan rápido. El punto central es más bien la dinámica, la relación que se crea entre el sistema público y el privado. Y para entender esa dinámica necesitamos dos conceptos económicos clave: complementos y sustitutos. O sea, ¿el sector privado ayuda al público, como el café y el azúcar, o compite con él, como el café y el té? La respuesta, según la fuente, lo cambia todo. Y para responder esa pregunta, miremos esta tabla. Lo que muestra es que durante los años 70, el costo de la policía pública subió y subió en comparación con la seguridad privada. Y la lógica económica es bastante directa. Si algo se vuelve más caro, la gente busca una alternativa, un sustituto más barato. Y esa es precisamente la conclusión central del argumento. La justicia privada no es un complemento de la pública, es un sustituto. El sector privado crece porque la gente y las empresas están buscando activamente otras opciones, al percibir que el sistema público es muy caro o no resuelve sus problemas. Y aquí viene la parte más interesante del argumento. Esta competencia, lejos de ser algo malo para el sistema público, podría ser justo lo que necesita. ¿Por qué? Porque la presión de tener un competidor puede obligar al sector público a ponerse las pilas, a ser más eficiente, a innovar y, al final del día, a ofrecer un mejor servicio. Así que, al final, todo este análisis nos deja con una pregunta bien grande. Si aceptamos estos argumentos económicos, entonces el debate cambia. Ya no se trata de si el gobierno debe tener el monopolio de la justicia, sino más bien de cuál es el rol que le toca jugar en un mundo donde ya existe competencia privada. Una pregunta que sin duda da mucho para pensar.